Grabando, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues hoy Mono White Agro, ¿ok? Nueva versión obviamente porque se domina unida y en general, bueno, pues hay cartas nuevas. Pero, oye, nueva versión. Sobre todo me gustaría comentar lo nuevo, ¿no? De la nueva expansión. Porque lo demás se conoce, llevamos Wandering Emperor, llevamos en este caso Anuncio Boda, Wandering Announcement, llevamos Catálogo Brutal, llevamos también la restauración de Iganjo. Pero en general son cartas que siempre se han jugado en este tipo de mazos y que se conocen ya de por sí, ¿ok? E incluyo también Espíritu Fugaz, porque es una carta que he jugado en su momento y que está bastante bien. Pero sobre todo, inclusiones nuevas, tenemos, bueno, en este caso, la Guardiana de Nueva Venalia, ¿ok? Si yo tuviera, me iría 4 copias, pero solo tengo una, por desgracia. Pero bueno, básicamente tenemos que por 2 es un 2-2 con reclutar, por ahí no está mal. Y siempre que reclutemos, adivinamos 2, por lo que nos quitamos malos robos de encima. Y encima, descartando una carta, le damos indestructible y la tendríamos que girar. Pero bueno, básicamente es la versión mejorada del Espíritu Fugaz, sin lugar a dudas. Tenemos también Pacificador Ungido, la versión mejorada del Spellbinder, vaya, pero lo mismo, sin lugar a dudas, no hay punto de comparación. Por 3 un 3 con vigilancia, que lo único que no tiene de otro es volar, porque tiene hasta más culo, ok, más defensa. Y cuando entra a campo de batalla miramos la mano del oponente y elegimos cualquier nombre de una carta, ok. Y a tu oponente le cuesta 2 más lanzar hechizos con el nombre elegido, ¿ok? Y cuesta 2 más activar habilidades activadas de la fuente con el nombre elegido, a menos que sean de mana. Bueno, el caso, si el oponente por ejemplo juega un tipo de combo, ok, sabemos cuál es, podemos jugarle esto y joderle el tema del combo, aunque no tenga en la mano, decimos cualquier carta, no hace falta que esté en la mano. Con lo cual es que le dan 1000 vueltas al Spellbinder. Tenemos también, bueno, aparte de ello, por último, ejemplar de Serra, ¿ok? Por 4-3-4 vuela, que podemos marcarnos un Lurrus, ¿ok? Siempre que queramos, básicamente. Podemos castear del cementerio permanentes con valor de 3 o menos. Y cuando mueran, los exiliamos y ganamos 2 vidas. Así de simple. Una gran carta, la verdad, me gusta mucho. Y de hecho, alguna copia más podría llevar, ok, ahora que lo pienso. 23 tierras en total. Y bueno, pues ganas de probar este mazo, ok. Recuerda también suscribirte, ¿por qué? Porque estos mazos son top, te van a ayudar a subir a mítico y subir a ligas altas, así que suscríbete, ¿ok? Porque vas a ver mazos top y conmigo vas a aprender cómo jugarlos y a ganar con ellos, ¿ok? Simplemente. Ahora, dicho esto, vamos a ver cómo va el mazo. Gran mano, me gusta, me quedo. Tenemos iniciativa optimista, que bueno, es un buen turno 1, ¿no? Tenemos aparte también algo de remover en la mano, con iniciativa crítica, y a partir de ahí, por ejemplo, si robamos alguna tierra más, lograremos escalar, ok, más turnos. Por ejemplo, al Wedding Announcement, al Pacificador, al ejemplo de Serra, y la verdad que están bastante bien. Sobre todo, por ejemplo, sinergias entre el Pacificador y el ejemplo de Serra, es que, bueno, pues es muy fácil, por ejemplo, recastearlo de nuevo y, bueno, pues volver a sacarle provecho, ¿no? Sí que es cierto que la mano nos faltará una llanura. Con una llanura más, la mano, mi partida, podría decir, esté hecha. Casi hecha, de verdad. Ya está, sintética eso. Sobre todo porque es importante, créeme. Ahí está. Perfecto, ramos llanura, voy a hacer el pacificador. Y ahora vemos la mano y podemos decir cualquier nombre de carta, ok, que queramos. Como si fuéramos a decir Tarmogoyf, de hecho, no sé si estará aquí Tarmogoyf. Me encantaría. Ah, pues sí, sí está Tarmogoyf. Bueno, es verdad, está en Historic. Oye, que sé, cualquier otra carta, a lo mejor que no estuviera ni en Historic, ni en estándar, ni nada. Yo qué sé, voy a probar. No estaba, vale. Tiene que estar, bueno, es verdad que el Tarmo lo han metido en histórica, así que, bueno, tiene sentido, ¿no? Pues no sé si quitar ahora mismo. Pues el Wedding Announcement no me molesta nada, de verdad. Por 2, mueve 3 cartas, crean 1-1, pone un control sobre un bicho y luego vuelve con 1-1 que siempre que ataque elige 1. Exilia la carta que toma un cementerio, cuando la hagas crea un 1-1, incoloro. O exilia la carta que no sea criatura objetivo de un cementerio. Cuando la hagas pone un control más 1-1 sobre criatura objetivo que controla. Tampoco que me haga mucho daño, la verdad. Con mucho visitante generoso, ¿no? Que siempre que entra encantamiento se pone contador y empieza a dopar y eso, pero por lo demás, el visitante generoso, la verdad. Visitante generoso. Perfecto. Nombramos eso y lo que tiene ahora mismo es que le cuesta 2 más castearlos, ¿ok? Vaya, ahora lo veremos, seguramente. Si es que quiere jugarlo, claro. Como si quiere activar habilidades activadas, ¿no? Pero que le cuesta 2 más. Sí o sí, básicamente. E incluso si vuelve a morir y volvemos a castear en ejemplar de Serra, podemos volver a castearlo, ¿ok? Y hacer otra carta cualquiera. Por ejemplo, podemos haber dicho incluso, en vez de visitante generoso, cualquier tipo de removal, ¿no? Cualquier tipo de exilia que puede llevar ese mazo. O sea, tampoco habría sido mala opción. Son 5. Daño, perfecto. Pero espérame un poquito, voy a buscar una llanura, me la pongo en la mano y la voy a bajar, ok. Bueno, eso, básicamente la bajo. Y voy a intentar, si turno, hacer ejemplo de Serra.
O si no puedo, intentar por lo menos Wedding Announcement y cosas del estilo. De hecho, si en mi turno podemos descartar un permanente, ¿no? Cuando hagas... Puedes descartar una carta. Cuando la hagas, regresa la carta de permanente objetivo con valor de mana. Vale, 2 o menos. Genial. Descartamos en este caso Talía. Descartamos Talía igual el campo de batalla. Y bueno, pues ya estaría ahí dando por saco, ¿no? Por así decirlo. Enseñanza de los Kirin, vale. Voy a poner contadores. Obviamente lo pone encima del visitante generoso. Tiene sentido. Depende mucho cómo bloquee. Puedes hacer una cosa u otra, ¿eh? No, en serio, tengo un montón de jugadas posibles, la verdad que hacer. Tela. Lo descarto, volvería. Pero con todo, son 6. Vale, lo que hay. Solamente se endure el block, ¿no? Exacto, perfecto. No pasa nada. Se resuelve el daño, se va a 10 y ahora lo que decíamos, ejemplos de Serra. Aunque no podemos ahora mismo castear, ¿no? Del cementerio. Pero bueno. Y así en el turno, por ejemplo, podemos castear el cementerio cositas como eso, inicio optimista y más... Bueno, un montón más permanentes, ¿no? Si queremos. Contra encima del perrete, vale. Tenemos un 3-4 que vuela, que al fin y al cabo, si hubiera una forma de doparlo, por ejemplo, aspirante luminarca, ok, una forma de diversificar el daño, ¿no? Que creo que incluso es más importante, ya el mazo sería la hostia. El mazo sería un paso más arriba, ok. Es que no se me ocurre ahora mismo algún bicho que vaya poniendo contadores gradualmente, ok. Al comienzo del combate o cuando sea, pero me refiero como inicial optimista. O sea, inicial optimista no, como la aspirante luminarca, ok. Y no se me ocurre ahora mismo qué es lo que puede haber. Se transforma en un 3-4 que vuelve. Voy a jugar... Bueno, no voy a jugar nada todavía. De hecho, voy a atacar primero. Y luego, depende cómo bloquee él, cómo haga las cosas, yo actuar en respuesta. Esto era... exiliar 3 cartas. Vale. Me vale. Estoy con todo. Y gancho ahí, por desgracia. No tengo otra cosa que hacer. Vale. No me lo esperaba, pero bueno. Me he cogido sopetón bastante. Vale, eso por ahí. Creo que voy a tirarle la ausencia fatídica. Se lo voy a tirar quizá al compañero con espíritu. O incluso al otro, ¿no? Sí que es cierto que volverían, pero bueno. O tengo que se resuelva una de dos. Nah, creo que sí voy a hacerlo, ¿eh? Me cargo uno de ellos y punto. Me quito de problemas, ¿verdad? Bueno, esto también tiene tela. Tiene vínculo vital. Creo que se va a resolver ese daño. Lo que voy a hacer es hacer esto y jugar el Wedding Announcement, ¿ok? Descartar carta, no es que me vaya muy bien ahora mismo, no es que me venga bien. Silio. Me ha dolido, ¿eh? Yo quería ver a lo mejor cómo se bloqueaba y tal, y depende de lo que pasara, ¿no? Pues entonces estuve ahí en respuesta, pero bueno. Vale, eso por ahí. Wedding Announcement pone... Robaremos carta, perdón, no ponemos el token. Robaremos carta, lo cual tampoco está mal. Y vamos a ver qué tendríamos en la mano entonces. Por eso he interpretado bastante bien, la verdad. No hemos hecho daño este turno, ¿eh? Se me cuenta que no hemos hecho daño ninguno. Wedding Announcement suyo. Pone control encima del Kami. Sacrifica, vale. Se tapea en el turno, lo cual a mí me da, bueno, pues bastante ventaja, ¿no? Por lo menos por ahora. Sobre todo porque no se espera que tengo en la mano. Vale, no ataca por el token. Uff, Wandering Emperor. Madre mía, estoy robando de una manera muy bien, ¿eh? O sea, de verdad, me encanta como estoy robando, lo digo en serio, me encanta, me puto encanta. Es que no sé lo mejor si bloquear aquí o si dar indestructible, no tengo ni puta idea. Voy a pegar con todo. Bueno, quiero ver cómo me bloquea, antes de hacer versión entrepida incluso. Eso me lo esperaba, quizás. Mira, Wandering Emperor. Perfecto, y pasan 3. Se va a 7. Tengo ya una mesa un poquito mejor, la verdad. Robo carta. Bueno, me encantaría haber puesto token, pero bueno, no pasa nada.
Sí que es cierto que tengo que meter presión, tengo que pegar, así que bueno, me vale. Si juega esto, obviamente, lo que voy a hacer es matárselo, que es con significativa. La verdad que tengo en la mano. Ah, bueno, no estaba en la mano, es del cementerio, ¿no? Ah, hostia, pues tenemos un problema. Más aquí, donde son encantamientos, ¿no? Y vuela encima. Vuela bien vital de protección contra vampiros, es decir, que se vaya a 15 vidas. Perdón, 15 no, 16 vidas. 17. Y me pegaré de 10 volando, ¿eh? No está nada mal, la verdad. Por favor, pega. Debería de pegar, ¿no? Supongo. De que no pegue... No, no creo que... Bueno, es verdad que se tiene que tapear, es cierto, claro. Si tiene que tapear sí que puedo auxiliar con la Wandering Emperor. Le pego al Wandering Emperor también... Claro, esa por ejemplo es una opción bastante buena, viable, ¿no? Pero bueno. Por suerte, gente, estaba guardando la mano la opción geotécnica. Creía, la verdad, creía sinceramente que era, pues, castear normal, ¿ok? ¿Cómo se llamaba esto? La Catilda, castearla normal y punto. O sea, no me esperaba eso, la verdad. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Voy a atacar quizás... Esto tendría que darle indestructible o blinkearlo, ¿no? Indestructible no, tengo que blinkearlo básicamente. Descartando algo de la mano, que quizás sea Talía incluso, ¿eh? Pero claro. No me hace mucha gracia, no voy a atacar con él, por lo menos por ahora. No, en serio no me convence, porque si me bloquea más de doble block, básicamente, tengo que blinkearlo ya, bueno, pues es algo que no me gusta, la verdad. Tengo que blinkearlo, es una tontería atacar con él, básicamente. Y encima no tengo ni para auxiliar el cementerio. Vale. Voy a hacerlo ahora porque tengo miedo, pero mucho miedo, de verdad, de lo que puede tener en la mano, ¿eh? No tengo la más mínima idea de lo que tiene en la mano, por eso lo digo. Se va al exilio, perfecto, se pone un token, que no pasa nada. Probamos carta y todos mis bichos tienen +1/+1. O sea, ya sin el turno seguramente sea letal. Tiene que hacer algo muy muy bueno, pero de verdad muy bueno, como para ganarme la partida. Aparte, mi tiempo pesado, vale, me será supongo que el Wedding Announcement, ¿no? Espero, claro. Adivine, vale. Me da igual, de verdad. De hecho, esperando un momentito que robe cartas, se tapea en el turno. Perfecto. De que robe tierra. Les voy a empezar un trépido con 2 contadores, ¿eh? Con 2. Madre mía. Y robo tierra. No, esto no es. Caca, esto no es. A pesar de un trépido con 2 contadores, tendría ya esto, puro 5, o sea. Es que es súper es que es casi imposible matarlo, la verdad. Jugando Mono White Agro, bueno, en este caso White Wing no sería, ¿no? Pero jugando Mono White Agro es las mesas más grandes que he hecho en mi vida, ¿eh? De verdad, una mesa gigantesca, lo digo en serio, gigantesca. Y... tendría que bloquearme quizá la que más pega, ¿no? Bueno, de verdad que tiene los mismos bloques que atacantes que yo. Doble bloque ahí, triple bloque ahí. Vale, me da un poquito igual. Chum bloquea ahí. Y los demás pasarían 12. No puede, tiene que chum bloquear con algo. Vale. La verdad que no sé ahora mismo cómo matarlo, sinceramente, cómo matar esto. Quizá lo más sensato sea el Kami, ¿no? O sea, sí que es cierto que vuelva a su mano, pero vuelve muy pequeñito, así que bueno, sí, así va a ser. Y se va a 4, ¿eh? Ojo. Vuelve a la mano. Vuelven a la mano los Kamis, ok. Se sabía que iba a hacer eso. Y me queda robar algo que vuele incluso. O sea, me valdría algo que vuele. Una partida que está bastante guay, ¿eh? Está haciendo muy al late y la verdad no me lo esperaba. Al fin y al cabo, sí que es cierto que Select Enchantments era y es, ok, un mazo el cual te puede ir perfectamente al late, que no pasa nada, que tiene así cositas que valen la pena, ok. Pero no me lo esperaba para nada, la verdad. Vale, puede castear el cementerio cosas, sinceramente, está bastante bien. Naturalista, como un 3-3. Cuando bueno, encima gana 2 vidas, o sea que bastante bien. Y enseñanzas de los Kirin, vale. Y quedaría un token 1-1. Pues tengo dudas, ¿eh? Yo ahora tengo dudas de, bueno, pues de lo que hacer básicamente ahora mismo.
Voy a hacer en este caso Thalía. Y creo, sinceramente, que voy a atacar con todo. O sea, también no lo sé, ¿no? Pero tendré que colocarme los más grandes, que serían aquí y aquí. Imagina que coloque así de esta forma, ¿no? Y luego a los 4-4 con esto, gané 3 vidas y pasa el daño suficiente, creo, ¿eh? O sea, gané 3 vidas, pero pasan 8. Haga lo que haga, pasan 8. Según mis cálculos, ¿eh? Yo creo que hay. Son 10. Menos 1. ¿Qué tal? Obviamente las habilidades... Creo que se ha equivocado mi oponente porque es que las habilidades, por ejemplo, no saltan... A ver, saltan, ¿no? Pero si te van a morir, obviamente no van a saltar después del combate, después del daño, ¿ok? Y cuando se hace el daño se comprueba si estás muerto o no. O sea que no tenía mucho sentido. Pero bueno, vamos a con una última partida. La verdad que mazo me gusta, pero ahora va guay, ¿ok? Tenemos un montón de formas de dopar, lo cual mola bastante. Y creo que incluso si hubieran estándar más cositas que hicieran que tuvieran algún efecto parecido, se podrían probar en el mazo, ¿eh? Sobre todo bichos que entre sí se dopen mucho. Que tengan cada uno mejor más uno por el otro. Y tienen más uno por esto y por lo otro y por esto. Y que acabe siendo una mesa así de grande, ¿ok? Me di cuenta que el pelo lo tengo, como siempre, mal, la verdad. Así que bueno, si te gusta el vídeo, bueno, si te gusta el mazo, suscríbete, ¿eh? Te lo recuerdo. A ver, esta mano me gusta, no está más al oponente. Teníamos mucho coste de una mano, demasiado coste 2, pero no me parece una mala mano, sinceramente. Thalía, por ejemplo, bueno, Thalía no. Entonces no podemos castear en este caso en la restauración, pero bueno. O a lo mejor me lo pienso, ¿eh? Ahora con lo que he robado, Thalía Pacificador, me parece un turnaco increíble. Catilda por su parte, sos da mana, lo cual me es peligroso, pero no creo que me haga falta matarlo por ahora. Voy a jugar Thalía. Cuesta uno más, todo lo que nos bicho. Tanto la fuerza de resistencia, si unas criaturas, cartas de criaturas se fueran a crear bajo tu control, en vez de eso, crea esas fichas. Crean esas fichas más una ficha de criatura soldado blanca 1-1, vale. Básicamente, si fuera a crear tokens, crea más. El bicho. Voy a atacarle 2. No sé si desarrollar mi juego con el pacificador ungido o si matarle al bicho. Creo que igual pacificador, ¿eh? Me la va a liar seguramente. Me la va a liar porque... Ah, concede. Vale, perfecto, concede. Hasta llegamos. Iba a decir, me la va a liar porque seguramente me ponga un montón de tokens y no puede atacar, ¿no? No puede atacar libremente, pero al final no ha sido el caso, la verdad. Bastante bien. Bueno, básicamente ahora sí, hasta aquí el vídeo. Recuerda suscribirte, comentar, compartirlo. Y bueno, pues la verdad, un mazo que vale la pena, un mazo que me gusta, un mazo que sinceramente es capaz de llegar alto, ¿no? No creo que sea una versión oficial, de hecho eso la he inventado yo por mi cuenta, ¿no? No es una versión oficial, pero me parece que si se le retoca un poquillo, si le meten las cartas que he metido, por ejemplo, el avatar de Serra, Ángel de Serra, creo que era algo de Serra. Si le meten más Ángeles de Serra de esos, si le meten, por ejemplo, también la Guardia de Benalia también, se le meterían a lo mejor 4 copias. Me parece que el mazo podría ir mucho mejor, ¿ok? Tendrá una gran capacidad, un gran potencial y la verdad que lo recomendaría bastante. Obviamente, si tienes cartas para hacértelo y tal, yo te lo recomiendo, porque, os lo he dicho, gana bastante, vale la pena, y si estás empezando, tampoco es un mazo muy caro, por lo que te lo puedes hacer, ¿no? A ver, ¿qué me sale? Bueno, puta mierda, perfecto. Y bueno, básicamente dicho esto, no quiero tampoco alargar mucho el vídeo. Recuerda suscribirte, comentar todo lo que he dicho antes y nos vemos en el siguiente. Adiós.